Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Finalmente, la decisión del Ejecutivo Nacional es que la cuarentena sigue. Vamos 15 días más y analizar en ese momento, llegado sea el caso, de ver si la curva se sigue aplanando o no, para ver qué medidas va a tomar el gobierno nacional. Claro está que una vez que pasen estos días, la cuarentena no se va a liberar completamente, sino que seguramente va a ser de manera escalonada, sector por sector. Vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente de la Nación, el profe Alberto Fernández. Dale. Una clase, alguien dijo, una masterclass del presidente como si estuviera en la universidad. El profesor Fernández es profesor de Derecho Penal y creo que utilizó ese tono y esa metodología, PowerPoint. Estamos enfrentando una pandemia que seguimos sin conocer ni el remedio ni la vacuna que la evite. Y que el único remedio que todos los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tiene sentido es resguardarse en las casas de cada uno. Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad tenemos en total 1.975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida que tomamos. Brasil tiene 5 veces nuestra población y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. Quiero marcarles esto para que vean que en el continente también se reflejan los resultados de la cuarentena. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido, que no es verdad que todo esto es inútil. Porque finalmente, si en verdad hubieran sido 45.000 los casos que deberíamos haber soportado, no quiero pensar cuántos muertos habrían caído en el camino. Esos muertos, gracias a Dios, no existen. Y son vidas que de algún modo salvamos entre todos, cumpliendo con la cuarentena. Ahí estaba Alberto Fernández dando la explicación de por qué era necesario, obviamente, quedarse en casa y continuar con la cuarentena y cuáles eran los resultados que le estaba dando a la República Argentina en comparación con otros países. Quien habló en los últimos días fue Jaime Durán Barba, ustedes saben, el asesor estrella de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en su momento. En este momento aparentemente no estarían trabajando juntos, junto a Mauricio Macri digo, pero realizó declaraciones más que interesantes y con valoraciones muy positivas hacia Alberto Fernández, algo que realmente llamó muchísimo la atención también hacia Cristina Fernández de Kirchner y Laura Di Marco, persona que la entrevistaba en el canal La Nación Más, en varias ocasiones trató de llevarlo a Durán Barba hacia un camino y Durán Barba giraba siempre hacia el otro carril. Bueno, vamos a escuchar este cruce interesante y cuando Laura Di Marco realmente vio que no podía llevar la entrevista hacia donde ella quería, terminó de alguna manera sacándolo del aire. Vamos a escucharlo, dale. La reacción de los líderes mundiales ha sido desastrosa. Me da mucha pena que Boris Johnson, un hombre muy preparado, el señor ha estado en las mejores escuelas del Reino Unido, haya terminado incluso con cuidados intensivos después de reírse de la enfermedad. Sí. Lo mismo pasa con Trump. Lo mismo pasa con Jaime, le quiero decir una cosa. Nosotros tenemos mucha expectativa por escucharlo a usted con respecto a nuestra política. Le pido si podemos con eso. Por ejemplo, ¿cómo está encarando Alberto Fernández? ¿Cómo es esto de que Alberto Fernández legitimó su poder y que Cristina está en la sombra? ¿Esto es lo que usted piensa? Diría que el único mandatario en América que está saliendo indemne de esta cosa y en vez de caerse ha subido es Fernández. Eso es un problema de números. ¿Por qué? Andrés Manuel López Obrador tiene una caída descomunal y tenía una popularidad brutal hasta que empezó el lío de la pandemia. ¿Y por qué está saliendo indemne Fernández? Apareció con Rodríguez Larreta, apareció con Kicillof, trabajando juntos en equipo. ¿Qué es lo que la gente demanda absolutamente en un momento de crisis? Únanse todos, déjense de jorobar y no quiero ni morirme yo,
ni que se muera mi madre. Entendible, perfecto, y entendible lo que el análisis. Pero quiero volver a Cristina, Jaime, a Cristina Kirchner. Déjeme que le complete un poquito la pregunta. Usted había dicho, bueno, no recuerdo la palabra exacta, pero era algo así, la política más brillante. Bueno, ¿sigue pensando lo mismo de Cristina Kirchner? A ver, una mujer que ganó 2 veces en una sola vuelta la presidencia de la República y que ha tenido una presencia en el país durante más de una década de primer orden, no puede ser una persona tonta. Desearía que le vaya muy bien. Pero esta es una pelota terrible. Le pongamos en la cabeza a Trump para que sea más fácil de ver. En noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos. ¿Con cuántos? ¿100,000? ¿150,000 muertos? Con una crisis económica que no puede superarse en 2 o 3 años. Es una crisis económica mundial. Se nos está acabando un poquito el tiempo y tenemos que ir a un corte. Interesante cruce ahí en La Nación Más entre Laura Di Marco y Jaime Durán Barba. Las cosas no salieron para la periodista como ella lo esperaba. Otro de los cruces de la semana lo dieron la actual ministra de Seguridad y la anterior, ¿no? Patricia Bullrich, la anterior, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad actual del gobierno de Alberto Fernández. Todo tuvo que ver con una declaración de Sabina acerca del ciberpatrullaje, ¿no? Algo que generó muchísima polémica. La ministra de Seguridad al otro día dijo que decir que se mide el humor social no fue la mejor frase en relación al ciberpatrullaje. La ministra de Seguridad apuntó que esos monitoreos se realizan en las redes sociales sobre lo público y no sobre las personas, y quien salió al cruce inmediatamente fue Patricia Bullrich, con una dureza realmente increíble. Y también cabe destacar que Patricia Bullrich trata de instalarse como una líder opositora y realmente está consiguiendo evidentemente algunos avales para ello. Ahora lo interesante es ver quién inauguró el ciberpatrullaje en la República Argentina. ¿Saben quién fue? La mismísima Patricia Bullrich. Vamos a escuchar qué es lo que dice ahora Patricia Bullrich, cómo se indigna ante las declaraciones de Frederick, y luego vamos a escuchar qué es lo que piensa ahora. Dale. El ciberpatrullaje se hace con palabras claves. Si la palabra clave que yo pongo es cacerolazo o Alberto Fernández, voy a recibir con esas palabras claves el humor social que hay sobre cacerolazos o sobre Alberto Fernández. Eso es persecución política. Ahí estaba Patricia Bullrich, ahora enojada con Sabina Frederick, y ahora vamos a escuchar qué es lo que decía ella en el año 2016, momento en el cual se llevaron al cabo algunas detenciones de tuiteros que, por ejemplo, tuiteaban canciones de cancha contra el presidente y fueron detenidos, acusados prácticamente de terroristas. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. El gobierno ha hecho la inversión social más grande de la democracia, de la historia argentina democrática y seguramente de toda la historia argentina, pero lo importante es que nosotros estamos identificando que hay grupos políticos que quieren generar una agitación que la sociedad no quiere. ¿Están monitoreando redes, mensajes, convocatorias a través de redes sociales? Estamos haciendo lo que se llama el ciberpatrullaje, y estamos detectando grupos que quieren llamar a una agitación, y se lo vamos a presentar a la justicia. ¿Puede decir cuál es, ministra? Mire, se lo vamos a decir a la justicia. La justicia lo va a saber y ellos van a evaluar qué hacer con personas que llaman a la alteración del orden público. Ahí estaba la ex ministra de Seguridad en este contraste, ¿no? Más que interesante, entre una Patricia Bullrich indignada, enojada contra el ciberpatrullaje, y una Patricia Bullrich que inauguraba el ciberpatrullaje en la República Argentina. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, también FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También nos podés escuchar a través de Spotify, nos buscás como En el Nombre de Orson. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air
in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Vamos al primer resumen televisivo de la semana. En los últimos días, Eduardo Feynman estuvo hablando con un periodista que está en Londres, en el Reino Unido. Estamos hablando de Cristian Martín, periodista argentino que vive allí y hace un reporte todos los días desde esa ciudad. Bueno, Eduardo Feynman es vamos a decirlo, Cristian Martín es un tipo muy serio, ¿sí? O al menos se lo ve muy serio en prácticamente todas sus salidas, tanto en América como en A24. Vamos a escuchar a Eduardo Feynman, que trata de hacer un chiste con Cristian Martín, y esto pasaba. La gente intenta respetar y bueno, en teoría sería aplicable. Ha habido casos, focos de gente que ha roto la cuarentena, pero no muchos. La gente tiende a ser educada. Vamos a ver si esto se traslada en resultados y en números, porque hasta ahora los números vienen subiendo y preocupan mucho. Bueno, querido Cristian, te mandamos un abrazo muy, muy grande. ¿En qué club jugabas acá en la Argentina? En el CASI, en el Club Atlético de San Isidro, el más grande de América y de Argentina. Mirá vos. Sí. Y América sí, el más grande. Escuchá una cosa, algunos dicen que es hindú, otros Belgrano Athletic, qué sé yo, otros Cuba. Pero bueno, está bien. Sí, no la ganan. No, cuenten los títulos, no. No, bueno, qué sé yo. Algunos dicen que es el SIC, qué sé yo. ¿De qué jugabas, querido? El SIC queda en otro barrio, es en Bulón, no es lo mismo. Jugaba de Pilar, empujaba. De Pilar, ¿no? Se te nota. Se te nota. Y allá gracias. En Gales, en que te saqué una sonrisa. La primera vez en la puta vida que te veo sonreír. Te lo digo, 3 semanas contando muertos, Eduardo. Sí, no, por supuesto. Ahí estaba, bien dura respuesta respecto a lo que acotaba Eduardo Feynman. Cambiamos de canal, vamos a Telefe, en donde Mauro Zeta, en el noticiero del mediodía de ese canal, hace realmente una declaración más que interesante sobre un ofrecimiento de coimas a un policía. Vamos a escucharlo, dale. 2 personas que no solamente rompen la cuarentena, Mauro, sí. Beben alcohol tal cual de a 2 dentro de un auto, sí. Manejan ese auto alcoholizados, sí. Los detiene la policía, les incautan el auto y después llega esta perlita, ¿no? El intento de coima. El intento de coima. Todas se hicieron, ¿no? Todas, sí, completa. En este caso destacamos al comisario, repito, Martín Patelli de Ringuelé, que dijo: la plata métansela en el orto. Ok. Bueno. Ay, no sé si está Martín Hoffman, es infectólogo, pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología. Le pido que no se vaya, doctor, por esto que acaba de escuchar. Es un poco fuerte, pero bueno, Mauro lo que quiere es hacer hincapié en que las cosas que están mal y que no deben pasar, ¿eh? Ya se sonríe el doctor porque bueno, es un poquito fuerte. La cara de ese médico, realmente increíble. Nosotros continuamos en el nombre de Orson así. En el nombre de Orson. Vamos a analizar un poco qué pasa en el mundo respecto al coronavirus, ¿no? Cómo los medios nacionales y los medios internacionales cubren los episodios que van sucediendo en cada país, ¿no? Cómo es la mirada de los medios argentinos hacia afuera y cómo es la mirada del resto de los medios del mundo acerca del coronavirus. Un cruce interesante se vivió en TN, en donde estaba José Antonio Gil Vidal, periodista de Todo Noticias, periodistas internacionales. Estaba una persona que representaba al equipo de campaña de Donald Trump, Marilyn Cancio, y la periodista argentina Nieves Superbuller. Vamos a escuchar el enojo que hay en cierta manera del periodista de internacionales de TN con la postura de Nieves, ¿no? Desde Nueva York. Vamos a escuchar este momento. Porque hay una especie de postura en el Partido Demócrata de que politizar esta crisis es amoral, que no sería ético.
Pero bueno, la verdad es que es una oportunidad desperdiciada, porque la crisis es política, Trump la hace política permanentemente. Nieves. Con aquellos gobernadores, sí. Necesito que seamos concretos con las preguntas. Quiero saber la opinión de Marily en principio sobre la exposición que acaba de hacer nuestra compañera. Bueno, yo creo que la compañera, aquí diríamos que está un poco que no le gusta al presidente Trump. No es una cosa correcta lo que está diciendo. No es una cosa política que los demócratas no han querido hacer. Vemos como todos los días hay el gobernador Cuomo está en la televisión en Estados Unidos. Es un momento de estar unidos y no estar politizando que lo que hizo el presidente o no hizo el presidente. Creo que está haciendo muy buena labor. Marily está tocando un tema muy importante también, porque no es un tema solamente de los Estados Unidos, en todo el mundo. No te preocupes, Nieves, yo enseguida te voy a dar paso nuevamente. Gracias por la riqueza de este debate, por la cantidad de conceptos que nos han dejado y que vamos a ampliar seguramente en el transcurso de los próximos días en Todo Noticias. Gracias por el tiempo. Gracias. Nieves, por favor. Quiero agregar algo al debate tan interesante que ocurrió recién. Creo que hay problemas que corresponden a un presidente y hay otros problemas que corresponden a los alcaldes o a los gobernadores. Una guerra, por ejemplo, corresponde a un presidente. Si este virus es una guerra, tal como dijo el presidente Trump, corresponde al gobierno federal estar bien equipado, tener los respiradores y poder responder. Es Estados Unidos que va a guerra con Vietnam, no es el estado de Nueva York o el estado de California. Bien. Y que el Estado federal redistribuya los respiradores entre los estados que más lo necesitan y no que los estados compitan entre ellos. Perfectamente. Ese es mi punto de vista. El gobernador Cuomo dijo hoy que no está pensando en abrir la economía por el momento, que la prioridad es la salud, y también despejó dudas de si él podría ser candidato a presidente del partido. Él dijo que eso no es una posibilidad. Bien, así que esa es otra noticia porque había mucha especulación al respecto. Perfecto, vamos a mantener contacto. Ahí está la corresponsal de Todo Noticias en Nueva York, teniendo una línea editorial que distaba un tanto de la línea de Todo Noticias de TN, y Pepe, ¿no? Antonio Gil Vidal, desde Todo Noticias, desde Buenos Aires, trataba de alguna manera de equiparar la situación, también dándole voz a una persona que responde directamente a la campaña de Donald Trump. Así que ahí estaba, ¿no? El cruce más que interesante en Todo Noticias. Y muchas veces los medios de comunicación ven con muchas ansias qué es lo que dicen los grandes medios, los grandes editoriales del mundo, como el Financial Times, ¿no? Un diario especializado en economía que de alguna manera publicó una editorial el día 3 de abril de este año acerca de cómo la crisis del coronavirus estaba afectando la economía mundial. Y hay un párrafo que es más que interesante, se los voy a pasar a leer. Dice: será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que den marcha atrás en la dirección de las políticas predominantes en las últimas 4 décadas. Los gobiernos deberán aceptar un rol más activo en la economía, deben empezar a considerar los servicios públicos como inversiones y no como deudas, y buscar formas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución estará de nuevo en la agenda. Los privilegios de los mayores y los ricos se deberán poner en entredicho. Políticas hasta ahora consideradas excéntricas como la renta básica y los impuestos a las grandes fortunas deberán incluirse en la mezcla. Esto es lo que dice el Financial Times en este 3 de abril, ¿no? En un mundo que empieza a cambiar. Y económicamente también eso empieza a notarse, empiezan a aparecer estas voces que hasta hace 3 meses atrás parecía imposible en el mundo tal cual estaba funcionando. Así que es una mirada más que interesante, ¿no? Teniendo en cuenta desde dónde viene, ¿no? Es como que se está replanteando desde las grandes economías que si esto sigue así, con esta crisis de por medio, evidentemente el mundo económicamente es insostenible. Entonces, más que interesante ver estas nuevas miradas que empiezan a surgir. Y en la República Argentina se empezó a hablar de este tema, acerca de la posibilidad de poner un impuesto al sector
más rico del país. Y eso generó obviamente discusión porque hay editorialistas de la República Argentina que representan al establishment y pusieron el grito en el cielo cuando un sector encima del kirchnerismo intenta impulsar un proyecto de ley para cobrar una renta a las grandes fortunas. Pero vamos a ver algunos titulares de los últimos días del diario Clarín. Nos centramos en este caso en Clarín porque es más que interesante la comparación, ¿no? Vamos a ver cómo toman primero una noticia de Europa, ¿no? La zona de Europa, que proponen un impuesto para los más ricos para financiar la crisis, ¿no? Este es el título. Coronavirus en Europa, proponen un impuesto a los más ricos para financiar la crisis. Esto es lo que dice el diario Clarín. ¿Saben en qué sección lo pusieron? Esto es un detalle, ¿no? Sección entre mujeres. Quiero pensar que tal vez es un error, porque esto es más del orden o internacional o económico, ¿no? Pero bueno, en la sección entre mujeres, coronavirus en Europa, proponen un impuesto a los más ricos para financiar la crisis. Es una propuesta de 3 economistas, se aplicaría al 1% de la población del bloque, afirman que permitiría hacer frente al inmenso déficit fiscal sin golpear a los sectores más vulnerables. ¿No? Esto es lo que dice Clarín para Europa. Vamos a ver qué es lo que dice ahora Clarín sobre un anuncio presidencial en Ecuador. Coronavirus en Ecuador, fijarán impuestos a los que más ganan para ayudar a los más necesitados. Las empresas con ganancias superiores al $1.000.000 al año y los ciudadanos con salarios altos pagarán una contribución para ayudar a afrontar el impacto económico en la pandemia. Ninguna valoración negativa hasta acá, ¿no? No tanto en el caso de Europa como en el caso de Ecuador que se sabe que manejó de una manera muy pésima la crisis del coronavirus. En Guayaquil el Estado en los últimos días retiró 700 cuerpos, ¿sí? 700 cuerpos, cuando en realidad tienen declarados oficialmente 330, 400 muertos, ¿no? Obviamente las cifras van avanzando día a día y realmente llama mucho la atención, ¿no? En una ciudad como Guayaquil, que es una ciudad obviamente importante, pero retiraron de las calles 700 cuerpos que estaban hacinados en hospitales. Por eso la cifra era realmente más que llamativa, por eso se pone en tela de juicio la cantidad de muertos declarados por coronavirus en Ecuador. Solamente en Guayaquil retiraron 700 cuerpos que estaban de alguna manera desperdigados, ¿no? Por hospitales o la calle misma. Es realmente una situación muy dura la que vive Ecuador y el presidente hace este anuncio, ¿no? Así que bueno. Y después la situación económica en Argentina, dice Clarín, pandemia y crisis, coronavirus en Argentina, con aval de Cristina Kirchner, es el titular, impulsan un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, entre comillas, pone Clarín, de empresas y personas. La bajada dice, el ala dura K, con Máximo Kirchner al frente, prepara el proyecto en diputados. Buscan que tributen quienes entraron al blanqueo en 2017, pero también exportadoras, cadenas de supermercados y todas las grandes corporaciones, dice Clarín. Fíjense toda la valoración que hace de este proyecto acá en el país, cuando no decían lo mismo o no les parecía mal lo que hacían en Europa o en Ecuador, que ya se sabe cómo está manejando la economía y la crisis del coronavirus. Otro título de Clarín dice, diputados, rechazo opositor al proyecto del ala dura K de un impuesto a las grandes fortunas. Ese es el título. Realmente impresionante, ¿no? En Juntos por el Cambio advierten que muchas empresas están al borde de la quiebra y que gravar a quienes entraron al blanqueo sentará un mal precedente, ¿no? Estos son los titulares para la República Argentina, muy diferente a cómo titulaban cuando querían hacer o quieren hacer y están haciendo en el resto del mundo. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news en el nombre de Orson. Bien, vamos ahora al portal Confiar, en donde está trabajando sobre las diferentes fake news que van sucediendo durante la pandemia. Una de las fake news más terribles, ¿no?, de los últimos días tenía que ver con lugares falsos donde se reparten alimentos, ¿no? Circularon audios de WhatsApp que aseguran que hay lugares en donde se reparten alimentos en forma gratuita en la provincia de Buenos Aires
y la ciudad de Buenos Aires. La noticia fue desmentida tanto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires también desmintió el contenido del audio, así como también varias de las organizaciones y organismos que figuraban en el listado. Desde la cartera nacional se explicó que esta tarea la están coordinando con los gobiernos provinciales y municipales, ¿no? Organizaciones sociales y eclesiales. Realmente increíble que se juegue con la situación, ¿no? de hambre de muchas familias argentinas del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires es más que repudiable. Otra vez los audios de WhatsApp, ¿no? Que hablábamos la semana pasada con la anterior, ¿no? Con la médica del Malbrán, la presunta médica del Malbrán, y ahora también esta situación. En los últimos días también detuvieron a un joven que hizo circular una noticia falsa sobre el Hospital Posadas, también un audio que empezó a circular en YouTube y luego a través de WhatsApp, cuando muchos lo bajaron y empezaron a compartirlo, que generaba sospechas de que había varias salas del Hospital Posadas contaminadas por coronavirus, cuando en realidad hay muy pocos casos en el Hospital Posadas. Fue totalmente desmentido y esto trajo realmente enormes perjuicios para el hospital, porque cayó muchísimo la cantidad de personas que se acercaban a donar sangre, ¿no? A pesar de la pandemia, que también bajó muchísimo la cantidad de gente que dona, cayó más todavía debido a estas falsas noticias, porque la gente empezó a tener miedo de acercarse al Hospital Posadas porque decía que tenía miedo también de contagiarse de coronavirus. Así que esto es realmente repudiable, jugar con la salud y la necesidad de la gente. Vamos a otra de las noticias que estuvieron circulando en los últimos días y tiene que ver también con un mensaje que empezó a circular por WhatsApp, que era una falsa salida de la cuarentena, ¿no? Decían que el Consejo Médico Sanitario, asesor de la Presidencia de la Nación, recomendaba lo siguiente, ¿no? Y lo daban como hecho de que esto iba a pasar, ¿no? Contenía supuestos detalles sobre las actividades que volverían a la rutina habitual luego del 13 de abril. Estaba supuestamente firmado por el Consejo Médico Sanitario. Desde el equipo de especialistas consultados por el Gobierno Nacional afirman que todavía no hay detalles sobre la modalidad en que se hará la salida de la cuarentena ni cuáles serán las actividades que volverán a la rutina habitual, ¿no? El mensaje fue desmentido por Telam, ¿no? Que es la agencia oficial que habló con Gustavo Leopardo, que es especialista en enfermedades infecciosas y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que forma parte, ¿no? del Consejo Asesor del Gobierno, y obviamente terminó desmintiendo esta información, ¿no? Así que bueno, otra desinformación que empieza a circular a través de WhatsApp. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Se cumplieron 5 años de la partida de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, y vamos a recordarlo con realmente una de sus frases que más tienen que ver con nuestro programa, que es el análisis de medios de comunicación. Lo recordamos de la siguiente manera. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Dicen que es un mundo democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático un mundo donde la soberanía se ha convertido, la soberanía de los países se ha convertido en un objeto de museo. El organismo que gobierna a los gobiernos en el mundo de hoy, el Fondo Monetario Internacional, está dirigido por 5 países y da las órdenes a
a casi todos los países del mundo. ¿Podemos hablar de un mundo democráticamente organizado cuando el mundo depende de 3 organismos no democráticos que toman las decisiones en lugar de la humanidad? Ellos velan por la paz mundial, pero son también los 5 principales fabricantes y vendedores de armas en el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los 5 principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. En el nombre de Orson. Último bloque en el nombre de Orson, segundo resumen informativo de la semana de lo que pasa en la televisión argentina, y vamos nuevamente con Mauro Zeta, que realmente le está poniendo mucha onda a la información, a las noticias y también a la gente que viola la cuarentena, ¿no? Y te lo cuenta de la siguiente manera. La policía llega por un llamado al 911 donde dicen los vecinos de este boliche Casanova de Posadas, dicen hay joda adentro. Se escuchaba... Ah, era música. Pará. Le sale muy bien. Sale re lindo. Ya tenemos laburo. Bueno, llega acá. Todas las noches hacer esto. Bueno, llega la cana y dice, muchacho, ¿qué están haciendo? ¿Para qué abrieron? Está cuarentena vigente. No, bueno, ya está. Y los tipos dicen... Ahora dale por el camino. Ahora te voy por el camino normal. Me se ve. Clausura, le metieron faja de clausura, el boliche no va a funcionar más. Y el argumento, la verdad, no había festichola, estábamos jugando al truco y tenía 31 para ganar el envío. Textual de Nicolás Fernández, el dueño del boliche. Insólito, pero real, esto pasó y usted se enteró. Para hacerme un poquito más del boliche. ¿Cómo era la Ahí está. La China no había noche. Tema del año 80. Mi viaje de egresado. Chiquito. Egresado 90 la cantamos. Bueno, ahí termina la historia. No funciona más Casanova. Fue. Otra persona violó la cuarentena, una modelo que se fugó en un taxi a la casa del novio y finalmente luego fue descubierta por la policía porque lo publicó en todas las redes sociales. Rodolfo Barili, desde Telefe, le envió un mensaje realmente muy cariñoso. Lo escuchamos. Sin permiso para circular, a bordo de un taxi, quiso cruzar de provincia a capital por el puente Pueyrredón para ir a la casa de un tal Cristian. Si damos un control o algo, nada, te juro que me meto en el baúl, ¿eh? Me meto en el baúl, Ok. Finalmente la pararon y la obligaron a volver a su casa. Solo que ahora, así el control, obvio. ¿Por qué? Porque estoy metida en el baúl del taxi. Gente, en el baúl, Monty. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos. La viva del día se salió con la suya, pero no pudo con su genio y publicó en su Instagram lo que acabas de ver. La policía no tardó en encontrarla en su casa, en Avellaneda, y le notificó que está imputada por violar la cuarentena. Me hicieron firmar un papel, el papel decía que si yo volvía a romper la cuarentena hasta el día 12 de abril iba a ir detenida. Eso fue todo lo que pasó. Yo estoy en mi casa, en mi cuarto. Bueno, historias de todo. Estúpida, por Dios. Perdón, hay que ser estúpida. Mirá la policía que tiene que estar cuidándonos a todas, llevándote a tu casa, vos haciéndote la tarada y transmitiendo por internet que sos una viva bárbara, te quedó una causa penal y ojalá pagues por eso. Porque todos nosotros, los médicos, los enfermeros, los policías, están primero en esa línea, están enfrentando el virus. Entonces, creerse en este momento que haciendo eso uno es vivo, la verdad, me das pena, pero de onda, me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo que te diga, Cristian, tu novio, o cualquier otra persona, che, en este momento no da, ¿viste? Estamos a días de ponerle a nuestro estudio
el nombre de Estudio Rodolfo Barili. Estamos a días nada más de llegar a ese punto. Esto fue En el Nombre de Orson desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, la radio pública del oeste, FM 89.3, también FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Nos reencontramos la próxima semana. Chau. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.